el proceso, te quiero preguntar, de contactar, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo llegas a un empresario que tiene una empresa exitosa? Porque tú, ¿qué media buscas? Es decir, cuando tú buscas una empresa, ¿en qué te basas? No, mira, te iba a hacer una pregunta, pero te hago otra. Sí. ¿Nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos, en primer lugar, yo lo tengo clarísimo, gestores que sean buenas personas, que tengan valores, que sean trabajadores y que estén alineados. O sea, más que una compañía, yo no, digamos, para mí la búsqueda no se centra en la compañía, se centra en la persona. Primero tener la cabeza, es decir, quién es el fundador o quién es la persona que va a liderar el proyecto, que haya identidad de ideas, que haya alineamiento, que compartamos ciertos valores por un tema muy sencillo, y es que en las buenas pues es fácil compartir el éxito, en las malas tener buenos socios pues te evita muchos problemas. Entonces, una vez que identificamos un gestor que nos parece que merece la pena escuchar, escuchamos el proyecto que hay detrás. Y lo que a todo el mundo le gusta saber es, oye, ¿cuáles son los criterios financieros para invertir? Pues no hay mucho tema, que genere caja. Que genere caja y que además esa caja pueda ser generada de forma consistente a lo largo del tiempo. Y eso normalmente es porque hay algún tipo de buen hacer dentro de la compañía que la diferencia de otras empresas. Entonces, ¿qué criterios se miran normalmente en una compañía así? Un poco grosso modo. ¿Qué es lo primero que tú miras? Porque antes de tú conocer a la persona, desde tu oficina, sin conocerla, lo que miras es esto que vas a decir, ¿no? Claro, porque es lo que tengo acceso. Claro. Porque yo no tengo acceso a los valores de una persona, no hay un, como había en esa serie, no me acuerdo, Black Mirror, que un rating de las personas. Si hubiera eso, pues a lo mejor mirábamos cómo de buena era la persona, pero no hay acceso a eso a día de hoy, ¿no? Entonces, primero miras la parte financiera. ¿Y qué miras? Que estén en el tamaño que tú buscas. Nosotros buscamos compañías entre 1 y 5 millones de EBITDA. El EBITDA es el resultado operativo antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses, bueno, todo esto que ya sabéis. Tú lo que busques entre 1 y 5 millones de EBITDA un poco para compartimentar, para no ir a Repsol o no ir a Telefónica, ¿no? Pues te haces un pequeño filtro en el registro mercantil, y voy respondiendo a las dos preguntas de dónde buscamos. Te haces un pequeño filtro en el registro mercantil y dices, oye, mira, este es mi océano de compañías, están en el rango. Luego, ¿qué es lo primero que intuitivamente miro? O miramos que crezcan, ¿no? Porque al final es que como la mejor seña de que algo va bien, si algo va poco a poco creciendo. No necesitas grandes pelotazos, sino que un crecimiento constante, sostenido, paulatino. Y a ellos diría que métricas que nos ponen muy contentos pues es crecimientos anuales compuestos de más del 15%. Y dices, joder, pues aquí hay una atracción comercial, algo bien están haciendo. Luego yo me fijo en margen EBITDA, es decir, las compañías que tienen un buen margen bruto y un buen margen EBITDA, yo lo que pienso es que tienen cierta capacidad de fijación de precios, es decir, tienen algo diferencial, porque permiten ganar una diferencia con respecto a sus costes. Perdón. Entonces, claro, si tú ves un negocio de volumen donde el margen es muy estrecho, al final yo intuitivamente pienso es una commodity, el tío lo hace bien porque maneja y rota pues la materia prima y tal, y le gana dinero. Pero no puedes hacerla Pero no es diferencial. Cuando tú te vas a sectores donde hay componente diferencial, software, cosmética, químico, fitosanitario, yo qué sé, todos estos sectores que tienen valor añadido, el margen suele ser bueno. Entonces, o los sectores donde hay un nicho, donde hay una cosa así, pues suelen convertir desde las ventas al EBITDA, suelen convertir bastante bien. Y luego hay otras dos cosas que me fijo, que es el CAPEX, es decir, la inversión en capital fijo. Porque claro, si tu negocio tiene muy buenos márgenes, pero todo lo que ganas por margen, tienes que comprarte, pues yo qué sé, unas máquinas carísimas, etcétera, pues lo que entra, pues por la inversión que luego sale, ¿no? En términos de caja. ¿Y si el CAPEX es muy bajo? Ahí va. Yo normalmente lo que intento entender es un poco los ciclos de CAPEX, porque la gente dice, no, modelos muy poco intensivos en CAPEX, por ejemplo, el software. Pues está bien si tienes una barrera que te defienda. O sea, al final no olvidemos cuál es el objetivo nuestro, es que generes caja durante el mayor tiempo posible y con la mayor certeza posible. Entonces, si tú, digamos, el CAPEX, que suele ser, el capital suele ser una barrera de entrada, si tú tienes poco CAPEX, pero tienes otra barrera de entrada, el código, costes de salida, lo que sea, pues bueno, pues muy interesante porque conviertes mucha caja. Pero si no haces nada de CAPEX, cero, y no tienes ninguna barrera de salida, pues será un sector, si es muy rentable, muy competido. Y cuando es muy competido, pues ajustan precios, la rentabilidad cae. Entonces tu barrera o tu diferenciación o tu generación de caja con certeza, pues
pues deja de existir, ¿no? Y luego lo siguiente que miramos, que para mí es lo más relevante, es el circulante. Es decir, hay compañías que generan buenos márgenes, que no necesitan mucho CAPEX, pero realmente la barrera de entrada es que conforme vas creciendo te tienes que ir estocando, tienes que ir o tienes que hacer contratos con cuentas a cobrar larguísimas y no conviertes a caja. Entonces, si tú tienes una compañía que crece, que además tienes cierta certeza sobre que ese crecimiento es plausible en los próximos años, que genera buenos márgenes hasta el EBITDA, que además tiene un CAPEX que entiendes y que es un CAPEX interesante para defender tu propio negocio, claro, y que el circulante es moderado y que es un circulante. Explica también el circulante, porque a lo mejor hay empresas que no necesitan circulante, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, de los crematorios de mascotas o las aseguradoras, tú pensad que el circulante básicamente es desde que tú prestas un servicio o vendes un producto, cuánto tardas en cobrarlo, más el tiempo de inventario que has tenido ese producto, en el caso que sea un producto o un servicio, menos cuando te financias tú con tus cuentas a pagar, ¿no? Claro. Que lo que llamamos el circulante que no tiene en cuenta la caja es cuentas a cobrar más inventarios menos cuentas a pagar, ¿no? Entonces, claro, un negocio en el que tienes que tener muchísimo inventario, en el que te pagan a muchos días y en el que y tú el proveedor le tienes que pagar al día, claro, pues sale caja todo el rato. Claro. No entonces caja. Tienes que tener mucho. Exacto. En el negocio funerario de mascotas, por ejemplo, las primas de decesos, cuando tú estás pagando a un seguro 5 euros todos los meses para que dentro de 10 años te den el servicio de incineración, claro, es todo lo contrario. O sea, a ti te están pagando antes de prestar el servicio. Claro. Entonces, eso es un negocio buenísimo. Incluso ni prestas el servicio. Bueno, a veces no, porque a lo mejor el perro luego él se va de España y va a vivir a Estados Unidos, fallece en Estados Unidos y no presta el servicio y ha pagado el seguro. Bueno, pueden darse hasta casos de ese estilo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú, con ese dinero que se genera, tú puedes financiar luego a futuro tu propio crecimiento. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por hacer el resumen, compañías que crezcan, que tengan unos márgenes atractivos, que tengan un ciclo de circulante razonable, que tengan un ciclo de CAPEX que se pueda entender y que además sea predecible y que además constituya una barrera de entrada. Y si eso se suma que hay un buen gestor a la cabeza en el que confías y estás alineado, pues oye, listo, tienes bastantes cosas ahí. Claro.